a un nuevo episodio, concretamente el primer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo con un episodio que creo que es de los más solicitados y donde las dudas que me habéis planteado han sido las mayores en volumen y también muchas repetidas, con lo que quiere decir que tengo muy bien localizadas las inquietudes que más tenéis. Y concretamente este episodio, ya que todavía no he dicho de qué va, es sobre la terapia hormonal sustitutiva. Ya sabéis que ya tengo un episodio de la primera temporada donde hablo en general de la menopausia y os respondo a muchas de las dudas, sobre todo en cuanto a síntomas, cómo abordarla de manera no hormonal, qué puedes notar, qué no puedes notar, cuándo puede aparecer, síntomas de la perimenopausia, etc. Entonces, si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que pares escuches ese episodio que creo, si no me falla la memoria, que es el 5, lo escuches bien y luego vengas a este, porque este ya va a ir íntegro y enfocado a la terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Entonces, lo primero, antes de empezar a contestar las dudas, creo que debo explicaros cuáles son las únicas indicaciones aprobadas a día de hoy, tanto por la FDA, que es la Agencia de Control de los Fármacos americano, como la EMA, que es la europea, para iniciar la terapia hormonal sustitutiva. ¿Por qué? Porque la terapia hormonal sustitutiva no es algo que se deba prescribir a todas las mujeres en la menopausia, no es algo que se deba prescribir para mejorar tu estado de salud y no es algo que todas las mujeres deban tomarlo o usarla. ¿Por qué? Porque no está exenta de riesgos, como veréis más adelante. Es decir, tenéis que tener claro que las hormonas, ya sabéis que son lo mejor de la vida, controlan todo, hablan entre ellas y estamos vivos gracias a que ejercen su función. Por lo tanto, jugar o usar las hormonas para situaciones que no son las indicadas pueden llevar problemas de salud, como veréis. Entonces, antes de nada, ¿cuáles son las 4 indicaciones por las que la terapia hormonal sustitutiva puede mejorar la calidad de vida de la mujer con respecto a los riesgos y, por tanto, es muy útil prescribirla los médicos, bien sean los endocrinos o los ginecólogos? Porque es algo que en España llevamos entre medias. En Estados Unidos lo llevan más los endocrinos, en España, en función de qué hospital y quién lo maneje mejor, o los endocrinos lo llevamos o los ginecólogos. Entonces, indicaciones. La primera indicación clara son sofocos, síntomas vasomotores, sofocos, sudoraciones nocturnas, alteraciones del estado de ánimo junto con los sofocos que te disminuye la calidad de vida, graves o moderados. Es decir, que con las terapias habituales, pues con medidas del estilo de vida como puede ser evitar el alcohol, evitar las comidas picantes, evitar las carnes curadas, evitar estar en sitios con temperaturas muy altas. Cuando eso no mejora y la persona tampoco quiere tomar fitoterapia, es decir, fitoestrógenos o ciertos suplementos, en esos casos en que los síntomas vasomotores, los sofocos, son tan limitantes que dificulta el sueño a la mujer, que tiene unas sudoraciones nocturnas que le impiden dormir, que al final le drenan la calidad de vida, ahí están indicados. ¿Por qué? Porque los beneficios son mayores que los riesgos. Por tanto, el primero ya lo tenemos, que son síntomas vasomotores moderados a graves. La segunda es para prevenir, destaco, prevenir la osteoporosis en mujeres con un riesgo moderado y alto de fractura. Es decir, una vez que tienes la osteoporosis, la terapia hormonal sustitutiva no te lo cura, por eso hay fármacos específicos para osteoporosis, y para prevenir la osteoporosis en mujeres de bajo riesgo, tampoco. Solo sirve para prevenir la osteoporosis en mujeres con moderado y alto riesgo de fractura. Y tú me preguntarás, Isabel, ¿y cómo sé yo si mi riesgo es moderado
o alto de fractura y por tanto me beneficiaría de usar la terapia hormonal sustitutiva? Pues esto se averigua haciendo una densitometría y luego calculando un score, una puntuación que hacemos los médicos que se llama FRAX. Es decir, si tú te haces un FRAX y una densitometría y nosotros valoramos que tienes un riesgo de una fractura mayor, es decir, fractura de columna, fractura de cadera, fractura de antebrazo o fractura de hombro mayor del 10% o tienes osteopenia en la densitometría, eres una mujer con un riesgo moderado o alto de tener una fractura mayor y por tanto te beneficiaría, si tú así lo deseas, de la terapia hormonal sustitutiva. Entonces ya tenemos síntomas vasomotores y para prevenir la osteoporosis en mujeres con un riesgo moderado y alto de sufrir una fractura. Ya sabemos que se sabe si tú tienes un riesgo moderado y alto con una densitometría y o con una escala que se llama la escala FRAX. La voy a dejar linkeada por si acaso alguien quiere hacerla, porque es muy fácil. Te dice si eres fumadora, si tomas corticoides, si tienes artritis reumatoide, si hay familiares en tu familia que se hayan roto la cadera, etc. Y este FRAX se debe hacer en función de cada país. Por lo tanto, yo os linkearé el de España, pero en esa misma página podéis ver el de otros países, por si me estáis escuchando de otros países, porque todo esto influye. Luego, la tercera indicación para la terapia hormonal sustitutiva es aquellas mujeres con insuficiencia ovárica primaria o menopausia precoz, es decir, aquellas mujeres cuyas menstruaciones, bien sea de manera espontánea, cesan su menstruación antes de los 45 años, o bien mujeres que son supervivientes de cánceres ginecológicos o de cánceres, por ejemplo, cáncer de colon que hayan recibido quimio y radioterapia y los ovarios se hayan visto afectados. Esas mujeres que entren en la menopausia en una fase, en una edad menor de 45 años, especialmente las menores de 40, la terapia hormonal sustitutiva es, entre comillas, medio obligada hasta que llegues a la edad media de la menopausia, que son los 51 años. Es decir, si tú por X motivo se cesan tus periodos de manera natural o por un tratamiento quimioterápico a los 40 años, lo ideal, casi entre comillas obligatorio, es que inicies una terapia hormonal sustitutiva hasta los 51 años, porque en ese momento no hay riesgo significativo de sufrir cánceres, etcétera, como veréis más adelante en la terapia hormonal sustitutiva, porque se supone que ahí estamos sustituyendo lo que tú de manera normal tendrías. ¿Por qué? Porque es normal tener estrógenos y progesterona hasta los 51 años. Por tanto, ahí el riesgo es mínimo / inexistente, pero los beneficios son enormes. ¿Por qué? Porque no solo protegemos tu hueso, sino que protegemos tus arterias y tu corazón, porque ya sabemos que los estrógenos protegen todos los vasos sanguíneos y el corazón. Por eso las mujeres hasta la menopausia tenemos una mortalidad cardiovascular mucho más bajita. Entonces, si tú, por X motivo, se cesan tus periodos antes de los 45 años, te beneficias mucho de tomar terapia hormonal sustitutiva, que es diferente a los anticonceptivos orales, hasta la edad de la menopausia, es decir, hasta los 51 años. No solo por eso, sino porque además estas mujeres tienen muchas veces unos síntomas muy exacerbados, porque imagínate, de un día para otro entra en la menopausia, no es progresivo. Entonces muchas veces estos síntomas son muy, muy limitantes, tienen sofocos muy, muy duros, tienen un insomnio muy duro, una irritabilidad muy dura, unos cambios del estado de ánimo muy fuertes. Entonces, pensar es que de un día para otro. Entonces, por eso en estos casos es beneficioso y el riesgo, insisto, el riesgo de cáncer de mama es mínimo. ¿Por qué? Porque realmente estamos sustituyendo algo fisiológico, algo que de manera
normal tienen las mujeres hasta los 51 años, pero que tú, en tu caso, lamentablemente por X motivo, por X enfermedad, pues no se ha podido dar. Entonces, aquí es sustitutivo de algo normal. Y luego la cuarta indicación es un síndrome genitourinario de la menopausia grave, es decir, que no responde a las terapias locales, bien sea con cremas, con estrógeno local, con láser, que esto ya hablaré más adelante. Es decir, si tú tienes unos síntomas, una atrofia, una sequedad, unas infecciones de orina muy recurrentes, ahí sería beneficioso. Ojo, porque es solo para eso. Si tienes incontinencia urinaria, la terapia hormonal sustitutiva la empeora, especialmente los estrógenos orales, ¿vale? Entonces, si tú tienes un síndrome genitourinario muy limitante, que has probado los estrógenos locales, que no mejora, que tienes mucho dolor, mucha sequedad, mucha dispareunia, que es el nombre que utilizamos los médicos para decir dolor a la hora de tener relaciones sexuales, que al final eso te está limitando en tu vida personal, ahí la terapia hormonal sustitutiva también puede ser útil. Pero antes hay que probar las terapias locales, ¿vale? Entonces ya tenemos las 4 indicaciones, que son mujeres con síntomas vasomotores moderados a graves, en la prevención de la osteoporosis en mujeres con moderado y alto riesgo de fractura, en mujeres con menopausia precoz o insuficiencia ovárica primaria y en mujeres con un síndrome genitourinario de la menopausia moderado o grave que no responde a las terapias locales. Ahora bien, tú puedes tener estas indicaciones, pero... Y te digo, vale, puedes optar. ¿Por qué? Porque tienes unos síntomas vasomotores que te están impidiendo dormir, estás por la noche que te tienes que duchar 2 veces, no estás durmiendo nada, se está afectando pues al final tu estado de ánimo como es normal, estás irritable, estás depresiva, porque quien no duerme y se tiene que levantar 2 veces, 3, 4 por la noche es horroroso, ¿vale? Pero ahora bien, ¿tienes alguna contraindicación? Pues este es el segundo paso. ¿Y cuáles son las contraindicaciones absolutas? ¿Vale? No voy a centrarme en las relativas porque entonces puedo estar aquí 3 horas hablando de las contraindicaciones relativas. Las absolutas, las que si las tienes hay que optar por otras terapias, que hablaré más adelante, o por el primer paso, que para mí es muchas veces el más lógico o el que yo ofrecería si fueras mi paciente, que es intentar con los suplementos, ¿vale? Contraindicaciones de la terapia hormonal sustitutiva: que hayas tenido, que tengas un cáncer de mama, que tengas un cáncer de endometrio en estado moderado, o sea, estadios 3, 4, estadios avanzados, que tengas o hayas tenido cáncer de ovario, pero de tipo, es que cánceres de ovario hay muchos, ¿vale? Pues hay algunos que son hormonales y otros no. Pues que hayas tenido un cáncer de ovario hormonal, que estos son los cánceres de ovario serosos, los de células de la granulosa y los endometroides, ¿vale? Luego, las otras contraindicaciones absolutas que no son de cáncer son que hayas tenido recientemente un infarto o un ictus, después que hayas tenido un trombo, y luego una contraindicación, pero solo de la terapia hormonal oral, es que tengas algún síndrome genético que afecte a la coagulación, como por ejemplo el factor 5 de Leiden, el déficit de proteína C y proteína S. Eso haría que tú lo que no puedes tomar son estrógenos orales, ¿vale? O el badoxifeno y estrógenos orales conjugados. Pero los estrógenos transdérmicos, o sea, podrías tomarlo con tranquilidad. Entonces, contraindicaciones absolutas: que hayas tenido o tengas cáncer de mama, que hayas tenido o tengas cáncer de endometrio en estado 3-4, es decir, avanzado, que hayas tenido o tengas cáncer de ovario seroso, endometroide y de células de la granulosa, que hayas tenido antecedentes de un infarto o de un ictus, un trombo pulmonar. Todo eso es para toda la terapia hormonal, y solo para las orales que tengas una alteración en la coagulación como las que he dicho, ¿vale? Isabel, ya me ha quedado claro las indicaciones y las contraindicaciones.
Ahora ya entro directa en las preguntas. Voy a empezar con el primer grupo de preguntas, que muchas son acerca del tiempo que hay que tomar o que se puede tomar la terapia. Por ejemplo, Sandra me dice, ¿en qué momento del comienzo de la menopausia se empieza a recetar o es necesario? Ana me pregunta, ¿tiempo máximo de tratamiento? Susana me pregunta, ¿durante cuánto tiempo se puede tomar? Mafa me pregunta, ¿es peligrosa a largo plazo? Candy me pregunta, ¿es verdad que a largo plazo puede ocasionar cáncer? Neus me pregunta, ¿por qué lo limitan unos años? ¿Qué problemas ocasiona mantenerlo más tiempo? Entonces, primeramente, lo que se recomienda en la terapia hormonal sustitutiva es emplear la mínima dosis efectiva durante el mínimo tiempo posible. Es decir, yo te voy a empezar, en el caso de que tengas indicación y no tengas ninguna contraindicación y tú lo elijas, con la mínima cantidad de estrógeno y de progesterona, que suelen ser 50 microgramos de estrógeno por vía transdérmica y 200-300 miligramos de progesterona por vía oral o 100 miligramos por vía vaginal de progesterona natural, progesterona micronizada. Te voy a empezar por lo mínimo, lo más bajito, y veo cómo te van los síntomas. Si tú mejoras, ya no subo más. Y aproximadamente a partir del segundo, tercer año, valoramos cómo te encuentras y valoramos ir reduciendo la dosis porque no hay ninguna manera de suspenderla de manera global entonces es valorar, reducir la dosis y ver cómo te vas encontrando. Si tú estás mejor, ¿por qué? Porque generalmente los síntomas vasomotores afortunadamente mejoran conforme pasa la menopausia de manera general. Por tanto, y puesto que los síntomas vasomotores son el motivo por el que más se suele prescribir la terapia hormonal sustitutiva, yo durante 2 años te lo prescribo. ¿Por qué? Porque son donde está el pico máximo. Luego probamos reducirlo y si estás mejor, pues te lo quitamos. ¿Que continúas? Pues se puede continuar. ¿Esto por qué? Porque la terapia hormonal sustitutiva y voy a hablar de manera general para luego empezar ya con los casos. De manera general, a partir de los 3 años, está demostrado que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Isabel, ¿por qué solo hablas del cáncer de mama y no, por ejemplo, del endometrio o del ovario? Porque lamentablemente el cáncer de mama es 5 veces más frecuente que el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario. Concretamente, en el cáncer de mama hay cada año 138 casos por cada 100.000 mujeres. Es decir, en España, 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama. Mientras que, por ejemplo, el cáncer de endometrio, afortunadamente, solo afecta a 29 mujeres por cada 100.000. O sea, tener en cuenta que el cáncer de mama 138 cada 100.000 y el cáncer de endometrio 29 cada 100.000, ¿vale? Entonces, de aquí a que como lo más importante sea la enfermedad que más afecta a las mujeres y que más muertes causa, que es el cáncer de mama. Entonces, la terapia hormonal sustitutiva, sea con estrógenos naturales como son la terapia por vía transdérmica, por vía oral y la progesterona, me da igual que sea progesterona natural, que es progesterona micronizada, que sea derivados de la progesterona, por ejemplo, la medroxiprogesterona acetato, y que sea en régimen continuo o en régimen secuencial, que ahora lo explicaré, produce un incremento del riesgo de cáncer de mama. Y aquí os fijáis que digo la terapia combinada. ¿Por qué? Porque luego hablaré, es que esto es muy complejo, luego hablaré de las mujeres que no tienen útero y por tanto solo necesitan estrógenos. ¿Por qué? Porque aquí el riesgo es diferente y prácticamente es nulo. ¿Y esto por qué es? Porque, curiosamente, el componente de la terapia hormonal sustitutiva que incrementa el riesgo del cáncer de mama no es los estrógenos, es la progesterona. Y tú te preguntarás, ¿y por qué? Pues porque la progesterona en la mama actúa como favorecedora de la proliferación de receptores de estrógenos y que crezcan, hace a la mama más sensible a los estrógenos. Por lo tanto, el componente que aumenta el riesgo de cáncer de mama son la progesterona o los progestágenos. Y tú te puedes preguntar, pues Isabel, genial, yo me topo la terapia hormonal sustitutiva
sin la progesterona, porque tú me acabas de decir que es lo que te produce el riesgo de cáncer de mama. No, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si tú no te tomas progesterona, aumenta drásticamente el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, haces un pan con unas tortas. Por lo tanto, si tú tienes útero, necesariamente tienes que tomar una terapia combinada, es decir, con estrógenos y con progesterona. Por lo tanto, existe un riesgo de cáncer de mama. Ahora bien, el riesgo de cáncer de mama es diferente en función de qué tipo de progesterona usemos y en qué régimen. De manera general, el estrógeno siempre es mejor darlo por vía transdérmica y no influye, como he dicho, en el riesgo de cáncer de mama. El estrógeno por vía oral y por vía transdérmica es igual para el riesgo de cáncer de mama, pero como por vía transdérmica en el parche reduce al máximo los efectos adversos a nivel metabólico, de elevar el colesterol, los triglicéridos y de elevar el riesgo de trombos, pues siempre se prefiere, porque es más seguro a nivel metabólico, dar los estrógenos por vía transdérmica. Una vez que eso lo tenemos separado y sabemos que los estrógenos no influyen en el riesgo de cáncer de mama con la terapia hormonal sustitutiva, lo siguiente es qué tipo de progesterona y en qué régimen produce menos riesgo. Menos riesgo, que no es nulo. Menos riesgo es la progesterona micronizada, que es la progesterona natural, y un tipo de progestágeno artificial o sintético, que es la dihidrogesterona. Estos son los que menos riesgo tienen. Cualquier otro componente progestagénico que no sea la progesterona micronizada o la dihidrogesterona tiene más riesgo de cáncer de mama. Por otra parte, es lógico pensar que si os he dicho que si el componente de progesterona y progestágenos es el que aumenta el riesgo de cáncer de mama, un régimen en el que todos los días te estés tomando progesterona versus un régimen que solo lo tomes la mitad del ciclo, va a producir más riesgo. Por lo tanto, los regímenes secuenciales, los regímenes en el que tú solo tomas progesterona 2 semanas y las otras 2 no, tienen menos riesgo que los regímenes continuos. Los regímenes continuos se suelen dar cuando la menopausia está un poquito más adelantada. Entonces, ya sabemos que la terapia hormonal sustitutiva combinada, es decir, estrógenos y progesterona, aumenta el riesgo de cáncer de mama a partir de los 3 años, tanto más cuanto más tiempo estés con la terapia hormonal sustitutiva y tanto más si utilizas progesterona artificial y lo utilizas en régimen continuo. Por eso intentamos limitar la cantidad y el tiempo en el que estás con la terapia hormonal sustitutiva. En números, porque muchas veces yo entiendo que Isabel aumenta el riesgo, ¿cuánto? Vamos a poner unos números. Si tú tienes un régimen continuo y te lo tomas desde los 50 hasta los 55 años, el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta un caso extra por cada 50 mujeres tratadas con terapia hormonal sustitutiva. Es decir, si de manera normal, si no te tomaras terapia hormonal sustitutiva, 3 de cada 50 mujeres van a desarrollar un cáncer de mama, la terapia hormonal sustitutiva combinada en régimen continuo, ¿vale? Que este sería como el máximo riesgo, hace que el riesgo pase de 3 cada 50 a 4 de cada 50. Por otra parte, si tú estás con una terapia hormonal sustitutiva combinada, pero lo tomas en régimen secuencial, es decir, solo 2 semanas, el riesgo extra es que de cada 70 esta vez, mujeres tratadas con terapia hormonal sustitutiva, hay una extra. Es decir, si tú no tomas terapia hormonal sustitutiva, 4 mujeres de cada 70 tendrán cáncer de mama, y si tú tomas la terapia hormonal sustitutiva en régimen secuencial, serán 5 de cada 70. Por eso veis que hay un riesgo que no es desdeñable, pero es un riesgo similar al que tienen tomarte todos los días 2 copas de vino o sufrir obesidad o ser sedentaria. Es un riesgo similar, pero claro, es aditivo.
Si tú tienes obesidad y encima estás con terapia hormonal sustitutiva muchos años, el riesgo es aditivo. Por eso, siempre es la terapia en la mínima dosis, el mínimo tiempo que permita mejorar tus síntomas y por tanto mejorar la calidad de vida, porque aquí no hemos venido a sufrir, ¿vale? Entonces siempre hay que valorar los riesgos y los beneficios. Y yo y todos los médicos lo que queremos es mejorarte tu calidad de vida, pero sin aportarte ningún riesgo, ¿vale? Entonces, por otra parte, hay mujeres que no tienen útero. Aquellas mujeres que no tienen útero pueden tomar solo estrógenos, porque os he dicho que la progesterona se añade para evitar el cáncer de endometrio. Entonces, en ese caso, en el caso de que no tengas útero y tú solo necesites estrógenos, la terapia hormonal sustitutiva no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Es más, en los estudios de seguimiento a largo plazo, es muy famoso el estudio Y que se hizo, que se publicó en 2001, ¿vale? Que en realidad son como 3 estudios dentro. Pues ese estudio se tuvo que parar porque se vio que había un aumento del riesgo de cáncer de mama en la terapia efectivamente combinada, pero lo que se vio es que en el grupo de mujeres sin útero que estaban solo con estrógenos, después de 20 años de seguimiento, tenían incluso un riesgo menor de cáncer de mama. Entonces, la terapia hormonal sustitutiva a largo plazo en mujeres sin útero no es que no aumente el riesgo de cáncer de mama, sino que lo llega a disminuir. Esto se cree que es por muchos factores, entre otras cosas, que los estrógenos, como mejoran el perfil metabólico y reducen la acumulación de grasa visceral, hacen que esa mujer tenga menos actividad inflamatoria a nivel sistémico, que eso puede afectar a las vías de división de todos los tejidos, entre ellos la mama, y favorece que haya menos mutaciones que lleven luego al cáncer de mama. Entonces, esto es un ejemplo por el que veis que realmente el problema no es los estrógenos, es el componente de la progesterona. Pero que insisto, si tienes útero, sí o sí tienes que tomarte la progesterona, porque es que si no el riesgo de cáncer de endometrio se dispara. Se dispara. Entonces, ¿es peligroso a largo plazo? ¿Y puede ocasionar cáncer? ¿Y por qué se limitan a unos años? Ya tenéis la respuesta. ¿Por qué? Porque hay un aumento del riesgo de cáncer de mama. También es cierto que hay un aumento del riesgo de cáncer de endometrio, pero es que si entro en el cáncer de endometrio, por eso hay que tener mucho cuidado, porque el riesgo de cáncer de endometrio, curiosamente, es menor con la progesterona sintética y es menor con el régimen continuo, justamente al revés que el cáncer de mama. ¿Veis? Es que esto es un poco lioso. Pero, ¿por qué yo primo el cáncer de mama? Porque, insisto, es 5 veces más frecuente que el cáncer de endometrio. Entonces, no te voy a dar una terapia con progesterona sintética y en régimen continuo para prevenirte el cáncer de endometrio, porque te estoy aumentando el riesgo de cáncer de mama, que es mucho más frecuente, ¿vale? Entonces, la terapia hormonal sustitutiva a largo plazo aumenta el riesgo de cáncer de mama, especialmente contra más tiempo y según uses un régimen continuo de progesterona y si usas progesterona artificial, progestágenos. Luego también aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y luego otros riesgos es que aumenta el riesgo de demencia, pero solo si la empiezas a usar más de 10 años desde que has tenido la menopausia o más de 60 años. Pero que es que eso no suele ocurrir porque la terapia hormonal sustitutiva se inicia dentro de los primeros 10 años de la menopausia o cuando tienes menos de 60 años, porque es cuando generalmente tienes esos síntomas de sofocos, que es el motivo por el que principalmente se da la terapia hormonal sustitutiva, porque el síndrome genitourinario suele mejorar mucho con las terapias locales que ahora os explicaré. Para la prevención de la osteoporosis, pues una de dos, puedes tenerlo, pero no necesitas tanto tiempo y sobre todo tomando las suficientes proteínas, haciendo ejercicios de fuerza e incluso con fármacos que mejoren la densidad mineral ósea podemos ir. Y luego si tienes menopausia precoz o insuficiencia ovárica primaria, solo lo vas a tomar hasta los 51 años, entonces ahí no hay casi riesgo, por eso. Esos son los riesgos y por eso se limita. Y luego, con respecto a la pregunta de Sandra, ¿en qué momento hay que comenzarla? Si la necesitas, insisto, si la necesitas, es dentro de los primeros 10 años de la menopausia o cuando tengas menos de 60 años. Entonces ya hemos dejado claro. Luego, Isabel, yo tengo miedo porque yo me la llevo tomando 4 años, pero es que me la han intentado bajar
y tengo otra vez unos sofocos, no puedo dormir, me tengo que duchar 4 veces al día, es horroroso. Pues hay que seguir. En ese caso está indicado que sigas tomando otra. ¿Por qué? Porque los efectos detrimentales sobre tu salud de no estar con la terapia hormonal sustitutiva son mucho mayores que el posible riesgo de cáncer de mama. Entonces, si tú le intentamos bajar y sigues teniendo de repente un montón de sofocos, sudoraciones y te limita tu vida tanto que te deprimes, afecta a tu trabajo, afecta a tu felicidad, eso sube el cortisol, que eso sabemos que afecta a todo el cuerpo, desde el riesgo de diabetes, riesgo de osteoporosis, riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes. Entonces, si tú lo necesitas, sigue tomándolo. Lo que hay que hacer es ir reevaluando progresivamente. Te hacemos mamografías, te hacemos ecografía de los troncos de las carótidas y vamos revisándote para comprobar que no hay ninguna alteración en el tejido mamario. Y además, lo que podemos hacer es insistirte: María, tienes que mantenerte en un peso corporal adecuado, no tomes alcohol, no fumes, porque todo eso también aumenta el riesgo de cáncer de mama. Obviamente no es solo la terapia hormonal sustitutiva. Entonces, si tú requieres terapia hormonal sustitutiva durante 5, 6, 7 años, lo que voy a hacerte yo como médico es atenuar al máximo el riesgo de cáncer de mama, atenuando al máximo los factores de riesgo adicionales al cáncer de mama, como es el consumo de alcohol, insisto, 2 copas de alcohol al día, de vino, y un cubata solo, o sea, es un cubata, 2 copas de vino al día, aumentan el riesgo de cáncer de mama, tanto como la terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? La obesidad, es decir, un índice de masa corporal por encima de 30, aumenta el riesgo de cáncer de mama similar a la terapia hormonal sustitutiva. El sedentarismo aumenta el riesgo de cáncer de mama similar a la terapia hormonal sustitutiva. Entonces, no perdamos la perspectiva. Si tú lo necesitas, sigue tomándola con la revisión de un endocrino, de un ginecólogo, que te hagamos chequeos, análisis, mamografías, ecografías de los troncos supraórticos, del cuello, para ver que no haya arteriosclerosis, que no haya ningún problema. Y hasta que en la próxima reevaluación ya no la necesites y digamos: uy, qué bien, ya podemos suspenderla o podemos reducirla, ¿vale? Luego, la siguiente pregunta de Susi: para la sequedad vaginal, ¿qué me aconsejas? Me ha dejado sin vida sexual, crema tópica de estrógenos. Esto es súper importante. A ver, y se habla muy poco. Lamentablemente, igual que, por ejemplo, los sofocos suelen mejorar con el paso de los años de la menopausia, el síndrome genitourinario de la menopausia, especialmente la sequedad vaginal, la atrofia de los labios menores que hace que rocen entre ellos y nos duelan, la falta de lubricación, el dolor al orinar, las infecciones de orina, el dolor al tener relaciones sexuales, va a peor. ¿Por qué? Porque los estrógenos, la vagina y todos los labios mayores y menores tienen una cantidad enorme de receptores estrogénicos. ¿Qué es lo que pasa cuando llega la menopausia? Esos receptores se desaparecen porque no hay estrógenos y por tanto todo el epitelio de la vagina y de los labios se adelgaza. Se vuelve mucho menos turgente, le falta colágeno, le falta elastina, le falta hidratación, rozan y produce dolor. Esto, que a mucha gente que no lo sufra le puede parecer una banalidad, es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si a ti te duele, vas a intentar evitar cualquier cosa que implique estimulación de la zona que te duele, pero es que esto es lógico. Si a ti te duele el pie, no voy a dejar que tú me lo pises, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Por lo tanto, a las mujeres les afecta directamente a la libido, al deseo sexual y a la actividad sexual. Y eso repercute inevitablemente en la autoestima de la mujer, en la salud de la pareja y en general en la calidad de vida de la mujer. ¿Por qué? Porque para nadie es agradable que te duela tanto tu vagina como para no tener relaciones, ¿vale? Y esto es algo que, igual que vivimos en una sociedad donde parece que es normal ir enseñando las tetas como libertad de la mujer, esto hay que callárnoslo porque no se habla, porque es de la menopausia y esto no, pues no, esto se tiene que hablar. Y esto es, para mi opinión,
mucho más libertad de la mujer es hablar de estas cosas que enseñar las tetas por ahí en función de la libertad de la mujer. Para mí esto aporta mucho más por la libertad y el empoderamiento de la mujer hablar de esto que nos afecta a muchas mujeres o que afectará a muchas mujeres. Nos afectará a mí, de momento no, menos mal. Pero, ¿sabéis lo que os quiero decir? Entonces, esto se puede mejorar y hay varios escalones de tratamiento. Lo primero, se puede intentar geles y cremas hidratantes a base de ácido hialurónico. Funcionan muy bien. Hay una marca que es Hialurón, que lleva un ácido hialurónico de varias reticulaciones que se pone por toda la vagina y ayuda mucho. Y esto no es lubricante, son cremas, son geles. Ayuda mucho a hidratar la zona e incluso a largo plazo se sabe que estimula la propia producción de ácido hialurónico por nuestros fibroblastos y mejora a largo plazo la hidratación y la turgencia de esa zona. Esto se puede usar todo el tiempo que quieras, es ácido hialurónico y son compuestos naturales. Por otra parte, tenemos las cremas de estrógenos vaginales, que a diferencia de los estrógenos y de la terapia hormonal sustitutiva sistémica no tiene contraindicación. Es decir, una persona con un antecedente de cáncer de mama, con un antecedente de infarto de ictus, puede aplicárselo porque no tiene prácticamente absorción sistémica, ¿vale? Esto es muy importante de saber. Además, no aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, porque los estrógenos por sí solos no afectan al riesgo. En cuanto a la pregunta de ¿afecta el riesgo de cáncer de endometrio? Porque me estoy poniendo una crema de estrógenos por todo el endometrio. Los estudios que hay son solo a un año, ¿vale? Entonces esto es algo a tener en cuenta, pero los estudios con biopsias endometriales, es decir, cogen un trocito de endometrio de la mujer que ha estado un año poniéndose la crema de estrógeno vaginal, no parece que durante un año aumente el riesgo de cáncer de endometrio. Por eso se pueden usar con más o menos seguridad hasta un año. Yo más de un año no tengo estudios, no sé cómo funciona. Entonces, por eso también de hecho se recomiendan que se revalúe la eficacia. Es decir, tú puedes ponerte, hay tanto cremas, hay óvulos, hay comprimidos y hay anillos, tanto de estradiol como de estriol, ¿vale? El estriol es un tipo de estrógeno que predomina en el embarazo, pero hay estrógeno que es estradiol, estrona y estriol. Pues el estriol se da en cremas o en óvulos y luego el estradiol se puede dar o en anillo, en cremas o en comprimidos, todo vaginal, ¿vale? Lo que se suele recomendar es que durante 2-3 semanas te pongas la crema a diario, te pongas el comprimido a diario o te pongas los óvulos a diario y a partir de la tercera semana te lo pongas solo 2 veces por semana. Y eso se revalúa en torno a los 6, 7, 8 meses a ver cómo vas. Y en función de cómo vayas te diré o te diremos, en vez de ponértelo 2 veces por semana, póntelo 1 a ver cómo vas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no aumenta el riesgo de cáncer de mama, a largo plazo del cáncer de endometrio no hay estudios a largo plazo. Ojo, que no hayan estudios no quiere decir que vaya a producir cáncer o que sí que lo vaya a producir, es simplemente que no tenemos datos. A día de hoy, los estudios más a largo plazo, y esto lo sé porque en la última guía del 2022 de la Sociedad Americana de Estudio de la Menopausia, que es la más actualizada, informa que solo hay estudios durante un año en la aplicación de estrógenos locales con el cáncer de endometrio. Entonces, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque justamente te da los estrógenos y los estrógenos lo que hacen es favorecer que se hidrate, que se cree ácido hialurónico, que por tanto toda esa zona esté más tersa, más hidratada y más jugosa y por tanto no te duele al orinar, no te duele al tener relaciones sexuales, tienes mejor libido. ¿Por qué? Porque esa zona está hidratada como cuando estaba antes de la menopausia. Luego tú me dirás, vale Isabel, pues un año, pero es que voy a tener que estar un montón de años. Entonces, hay otras terapias que también funcionan y que no son hormonales, que son más novedosas, pero que a mí me parecen muy interesantes, sobre todo, precisamente porque no son terapias hormonales y por tanto, si por ejemplo tú me pongo en la idea de que fuera yo, ¿vale? Yo con todo lo que sé,
y que estuviera en la menopausia, que tuviera mucho dolor con tener relaciones, que estuviera sequedad, que me rozaran los labios y estuviera molesta. Yo probaría la crema de ácido hialurónico, el hialurón, probablemente iniciaría pues crema o los comprimidos vaginales y vería pues en torno pues a un año. Y en ese año yo pensaría, vale, voy a descansar un poco de tantas hormonas, pero no quiero volver a lo de antes. Pues ¿qué haría yo? Yo intentaría las terapias locales, que son ahí. Esto lo tienen que hacer, yo sé que hay varios dermatólogos que lo hacen, especialistas en láser y también médicos estéticos. Hay varios tratamientos locales. Está el láser de CO2 o el láser Herbio, está la radiofrecuencia y las inyecciones locales de ácido hialurónico. El ácido hialurónico inyectado localmente en el tercio externo de la vagina o en los labios, básicamente lo que hacen es lo mismo que la gente que se lo pone en la cara. Hidratan, crean turgencia y durante 8 o 10 meses permiten, porque el ácido hialurónico lo inyectan y atrae 100 veces su peso en agua. Entonces, coge mucha agua, hidrata esa zona, devuelve la turgencia a los labios, con lo cual no te rozan al andar, al orinar y al tener relaciones, hidratan toda la zona de la vagina y por tanto permiten que con la penetración no te duela y mejoran todos los síntomas de sequedad, de infecciones de orina, ¿por qué? Porque hacen más gordito el endometrio, etc. Eso, luego la radiofrecuencia y los láseres básicamente actúan como si molestan a la vagina y a los labios, es decir, crean calor, dan un estrés térmico. Ese estrés térmico que hace el láser CO2, el láser Herbio o la radiofrecuencia, lo que hacen es que mejora la firmeza y la elasticidad vaginal, incluso mejora la incontinencia urinaria, que sabéis que la terapia hormonal sustitutiva, especialmente por vía oral, la empeora. Pues el láser CO2, el láser Herbio y la radiofrecuencia parece que además mejoran la incontinencia. Entonces yo, personalmente, lo que haría sería lo que os he dicho. Me pongo la crema hialurón. Luego también hablaremos más adelante porque también se pueden dar ciertos probióticos a base de lactobacillus porque se pierde muchos lactobacillus y eso favorece que haya más riesgo de infecciones de orina, por E. coli, etc. Pero yo lo que haría sería la crema de ácido hialurónico localmente siempre que pueda, hialurón. Durante el primer año me pondría, pues igual, es que no lo he probado obviamente, pero o la crema de estrógenos o el óvulo o el comprimido o incluso el anillo. Hay un anillo que se pone y está un mes y medio. Y cuando llegaría aproximadamente un año, como sé que eso probablemente si lo quito va a ir a peor porque realmente te faltan los estrógenos, lo que haría sería probar una terapia local. Probablemente probaría el ácido hialurónico o el láser si tengo incontinencia o la radiofrecuencia. Eso sería lo que yo haría. Por tanto, para la sequedad vaginal, ya lo sabéis, cremas a base de ácido hialurónico con una baja osmolaridad, como por ejemplo el hialurón. No me pagan para nada el laboratorio, pero es que me parece que funciona muy bien y es un ácido hialurónico de muy buena calidad. Hialurón. Si tenéis dudas, escribid en mi Instagram y yo resumo todo esto. El hialurón. En mi Instagram está es que estaba pensando dónde lo tenía, está en la descripción del podcast. El hialurón. Luego, las cremas de estrógenos vaginales, los anillos o los óvulos, yo aproximadamente durante un año y luego inyecciones de ácido hialurónico, láser CO2 o láser Herbio o radiofrecuencia. ¿Vale? Luego, la siguiente pregunta. Es que tengo aquí un montón de preguntas. Rosalía me pregunta, llevamos ya 43 minutos, me vais a matar. Es que el tema a mí me fascina, porque ya sabéis que a mí las hormonas es como que me fascinan. Pero es que este tema me parece que está tan poco visibilizado, tan poca gente sabe. Y creo que hay tanta desinformación que es como que quiero ayudaros a todas. Rosalía me pregunta, ¿se puede dar si tienes endometriosis? Sí, pero si tienes endometriosis, sí o sí, lo más ideal es que sea un régimen continuo con progesterona. Es decir, la progesterona todos los días. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y si no lo sabes, escucha mi podcast número o 5 o 8, porque el 5 y el 8 es o el de la menopausia o el de la endometriosis. Os hablo de la endometriosis. Yo os hablo que en la endometriosis hay una resistencia a la progesterona, que eso empeora los síntomas y exacerba el exceso de estrógenos. Entonces, en la terapia hormonal sustitutiva es necesario aportar la progesterona porque si no puedes empeorarla. Entonces, ¿puede darse la endometriosis? Sí, pero es
muy recomendable que la progesterona que te tomes sea la natural y el régimen continuo. Luego me dice, Judith me pregunta, ¿terapia hormonal sustitutiva en mujeres con factor 5 de Leiden, homocigótica, sin trombos pero con antecedentes familiares? Esto os lo he dicho al principio, pero lo repito. Si tú tienes problemas de la coagulación como Judith, que tiene el factor 5 de Leiden, que es la mutación más frecuente en la población, esto no sé yo de cuando fui a la carrera, ¿eh? ¡Qué friki soy! Es que, tío, siempre me preguntaban. La mutación 5 de Leiden, que de hecho mi cuñada la tiene, un besito para Maca. La mutación 5 de Leiden es la mutación más frecuente en mujeres de la coagulación. Y puede ser de forma homocigótica, que es como la de mayor riesgo, que es la que tiene ella, y heterocigótica, que es la de menor riesgo. Pues en esos casos, la terapia hormonal sustitutiva que no se puede dar es toda aquella que tenga estrógenos por vía oral. Es decir, la progesterona por vía vaginal o oral y los estrógenos por vía vaginales y por vía transdérmica se pueden dar. Por tanto, Judith, tú la podrías ser candidata, pero no te podrían dar nada de estrógeno por vía oral y por tanto tampoco te podrías tomar una terapia que es con estrógeno oral conjugada y bacedoxifeno, ¿vale? Que es como un pseudo. Esos serían los casos en los que no podrías tomarla, pero por vía transdérmica y por vía vaginal perfectamente. Luego, Lorena me dice, 44 años, no me la recomiendan porque mi madre falleció por cáncer de mama. A ver, ya sabéis que os he dicho las contraindicaciones y como habréis oído, que tu madre haya tenido antecedentes de cáncer de mama no es una contraindicación para la terapia hormonal sustitutiva. Simplemente hay que tenerlo en cuenta, es decir, tú ya de base tienes más riesgo de cáncer de mama. Entonces yo, si fuera tu médico, te diría, Lorena, vamos a probar primero con terapias no hormonales y no farmacológicas. Por ejemplo, las isoflavonas de soja, que ya sabéis que las isoflavonas de soja no aumentan el riesgo de cáncer de mama. Esto lo expliqué en mi Instagram y en mi podcast sobre la soja. Es más, las mujeres con cáncer de mama y tratamiento con tamoxifeno que toman isoflavonas de soja tienen un menor riesgo de recurrencia de cáncer de mama. La soja no actúa en la mama, no actúa en la mama, no actúa en la mama, no actúa en la mama. Lo dejamos claro. Entonces, yo probaría con isoflavonas de soja, isoflavonas de trébol rojo, con salvia, probaría con lúpulo, con varias fitoterapias, probaría con extracto de azafrán, con 5-HTP, que funcionan muy bien. ¿Que no te va bien eso? Pues ya probaría con fármacos como por ejemplo antidepresivos, la desvenlafaxina, la venlafaxina, la duloxetina, y si no mejoras, pues terapia hormonal sustitutiva, sabiendo que tú tienes un poco más de riesgo y por tanto lo que haré será revisarte mucho más frecuentemente con más mamografías o con ecografías para no irradiarte tanto, con más revisiones y valorar cada más cierto tiempo, reevaluar si te sigues beneficiando de la terapia hormonal o podemos suspenderla porque ya se te ha ido el motivo por el que lo necesitabas, ¿vale? Entonces, que tu madre haya tenido cáncer de mama no es una contraindicación, solo lo que nos hace es estar más ojo a visor si la necesitas. Pero como yo te he dicho, yo antes probaría por lo no hormonal. Todo esto me adelanto. Isabel, suplemento para la menopausia para todo esto. Cuando escuchéis este podcast no habrá salido, pero yo voy a sacar un suplemento específico para los síntomas vasomotores, la sudoración, los cambios del estado de ánimo, la irritabilidad, los cambios del apetito, el aumento del apetito para la menopausia, que se va a llamar Menomaster. Si tarda un poco más y este podcast ya ha salido, en mis destacados de favoritos, mientras tenéis un combo para la menopausia, que es a base de isoflavonas de soja, de 5-HTP, de extracto de azafrán y de varias cosas más en función de lo que necesites, que trata estos síntomas vasomotores. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tienes síntomas de exceso de testosterona, pero no tienes síntomas vasomotores, es decir, si tú en la menopausia lo que tienes es exceso de acné, acumulación de grasa en el abdomen, caída del cabello, exceso de vello, aumento de la tensión, etc.,
te viene mejor mi suplemento que ya está en el mercado desde hace meses y ya sabéis lo bien que está funcionando, que es el Fem Balance. Todos mis suplementos están en la web IVB Wellness Lab, tanto ahí como en farmacias seleccionadas. Las farmacias seleccionadas están dentro de mi web en farmacias, tú clicas, pones tu dirección y salen todas las farmacias que están cerca de tu zona por si quieres comprarlo en persona. Dicho esto, yo voy a sacar un suplemento a base de estas cosas si no ha salido ya. Pero, insisto, como no sé si va a salir la segunda, la tercera o la cuarta semana de septiembre y tú quieres empezar ya, en mis destacados de favoritos está el combo para los sofocos, la irritabilidad, los cambios de humor, el aumento de apetito, etcétera, que es una página americana que la ventaja es que tiene muchos suplementos que en Europa no se permiten, pues por X y Z en Europa ya sabes que muchas veces hay chorradas tan cosas como que la N-acetilcisteína en España se puede tomar como suplemento y en Estados Unidos lo están valorando que sea un fármaco, o sea, son cosas que no tienen mucho sentido. La cuestión es que esa página que se llama IHERB, cuyo link está también en mi perfil, tiene muchos suplementos y yo selecciono los de mejor calidad a falta de que yo saque todos, porque yo no puedo sacar todos con mi línea, obviamente. Entonces, si tenéis mucha prisa, esos, y si no, esperaros a que yo saque el mío, que saldrá dentro de nada y se llama Menomaster y es increíble, ya lo explicaré, pero que no me quiero hacer autobombo. Entonces, esto sería, Lorena, lo que yo te diría si tu madre tiene antecedentes de cáncer de mama. Primero empezar por otras cosas y luego, si es necesario, lo hacemos, pero con extra de vigilancia. Luego, Clara me dice: Isa, opciones para las que hemos tenido cáncer de mama, por favor. Entonces, esto sería muy aplicable a lo de Lorena. Con cáncer de mama la terapia hormonal sí que no se puede dar, entonces yo empezaría por fitoterapia, o sea, por suplementos. Por ejemplo, mi suplemento te podría ir muy bien, ¿vale? Y si no te mejoran o necesitas un extra, los antidepresivos venlafaxina y duloxetina funcionan muy bien. En el caso de que estés tomando tamoxifeno, es importante que no te den fluoxetina y paroxetina porque afecta al metabolismo del tamoxifeno. Entonces, venlafaxina y duloxetina se pueden tomar además junto con los suplementos, ¿vale? Con las isoflavonas, la salvia, el azafrán, etcétera. Con mi Menomaster se podrá tomar. Y luego hay un nuevo fármaco que se ha probado hace 3-4 meses, que todavía se ha probado en Estados Unidos, en Europa no, que es un antagonista de los receptores de la neuroquinina 1 y 3, que no tiene nada que ver con las hormonas y está indicado para mujeres con síntomas vasomotores muy, o sea, moderados y graves y con antecedentes de cáncer de mama, ¿vale? Entonces esto fue algo súper prometedor, pero que lo que pasa es que a día de hoy todavía en Europa no está aprobado, ¿vale? Está aprobado en Estados Unidos y en Europa no tardará mucho, pero que sepáis que existe. Entonces yo, mujeres con cáncer de mama, empezaríamos por la fitoterapia, como os he dicho, isoflavonas, pueden ser de soja perfectamente, y tengo un post en mi Instagram donde lo pone y además pongo evidencia científica. Lo digo porque si vuestro médico dice que la soja produce cáncer de mama, por favor, irle con los estudios escritos en la mano, con un papel, que vaya y que lo lea, porque quizá os dice que no porque no sabe esto, pero no porque sea tonto o deje de ser tonto, sino porque igual tiene otras prioridades en la vida. Entonces, desde la máxima empatía, enseñárselo, porque él o ella se sentirá incluso mejor al aprender, porque en esta vida nadie sabemos todo. Yo soy una ignorante y me encanta aprender. Entonces, quien se sienta ofendido porque le dices cosas que tiene que aprender, el problema es suyo, no tuyo. Entonces, isoflavonas de soja, el salvia, el azafrán, el 5-HTP, puede ir muy bien. Mi Menomaster. Luego, antidepresivos como la venlafaxina y la duloxetina, acordaros que los otros que os he dicho no se pueden dar. Y como novedad, el antagonista del receptor de neuroquinina 1 y 3. Me vais a matar que llevamos ya 53 minutos de podcast. Voy a intentar que sea una hora porque no quiero enrollar mucho. Luego, en cuanto a efectos secundarios, me dice María: yo he tenido incontinencia de orina, ¿puede ser? Esto es por lo que he explicado. Los estrógenos orales empeoran la incontinencia. Por tanto, si tienes incontinencia no te deberían dar estrógenos orales. Luego, Susana me dice: ¿es normal tener hinchazón abdominal y dolor en el pecho? Sí, es normal si tomas estrógenos orales. Lo que te tendría que hacer tu médico es cambiártelo. 3 opciones. Cambiártelo a transdérmico, a un parche transdérmico. 2,
Si ya estás con parche transdérmico, bajarte la dosis tanto del estrógeno como del progestágeno y ver qué tal. Y luego Ana me dice, a mí me da muchas náuseas. Los estrógenos orales dan náuseas. Entonces, en tu caso sería lo mismo que lo de la hinchazón abdominal y el dolor en el pecho. Cambiarlo a transdérmico, bajar la dosis de los estrógenos y después de los progestágenos y ver a ver cómo evolucionáis con esto. Y luego me preguntan acerca de la tibolona, que es un derivado sintético de la noretisterona, que es un andrógeno, que tiene efecto estrogénico, progestagénico y androgénico. Es un poco una prohormona que tiene de los tres efectos, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene la tibolona con respecto a a la terapia hormonal sustitutiva es que no necesita que te tomes progesterona, ¿vale? Y es la que se suele recomendar cuando precisamente una mujer no tolera la progesterona. ¿Por qué? Porque le produce muchos cambios del estado de ánimo, le produce somnolencia, le produce tristeza, le hace que retenga mucha agua, que son efectos típicos de la progesterona, y tiene útero, y como sabéis, si tienes útero no puedes dejarte la progesterona. Lo que hacemos es darte tibolona, que como actúa como un estrógeno, como una progesterona y como un andrógeno, mejora los síntomas de la menopausia sin afectar tanto como la progesterona natural. Entonces tiene esa ventaja, pero lo malo es que como también es un andrógeno, puede empeorar el acné, los lípidos, los triglicéridos, la resistencia a la insulina, etc. Pero a muchas mujeres le va bien y sobre todo le mejora la calidad de vida si tiene muchos sofocos y además no tolera la progesterona. Lo que sí que es cierto que puede producir muchas erupciones cutáneas, picor y prurito, que es justamente lo que Mariluz me dice, yo me tomé Voltin, que es lo mismo que es el nombre comercial de la tibolona, durante 1 año y medio, pero me producía pesadillas y dolor en las piernas, dolor y picor. Lo de las pesadillas, yo la verdad sinceramente nunca lo he oído, pero lo del dolor y pesadez en las piernas sí que puede ser. Y Bego me dice, me han mandado Voltin, que es tibolona. ¿Debería preocuparme? Me siento mejor. No, o sea, si tú te sientes mejor, es segura y está indicada. Lo único que es revisar los análisis, que no te empeore mucho el colesterol, que no te empeore mucho el perfil metabólico, etc. Y nada, por aquí lo doy por finalizado porque no quiero que sea un podcast súper largo. Yo creo que ha sido pues bonito. Es muy complejo, he intentado ayudaros diciéndoos las indicaciones, que no todo el mundo de la menopausia necesita tomarse terapia. Es más, solo en 4 supuestos, que hay otros escalones antes, los suplementos, como ya es que los suplementos no he entrado en detalle porque ya os hablé en el podcast anterior de la menopausia, entonces ir a mirarlos y acordaos que mi Menomaster y, si no lo he sacado todavía, mi combo de suplementos para la menopausia y mis destacados de favoritos están esos. Luego también tenemos las cremas locales, tanto de ácido hialurónico como de estrógenos, las terapias con ácido hialurónico inyectado, el láser, la radiofrecuencia, la desvenlafaxina, la venlafaxina y los otros antidepresivos, que es mejor, que hay que limitarla en el tiempo porque a partir de 3 años, cuanto más tiempo, mayor riesgo, pero que el riesgo es similar al que tiene beber alcohol, padecer, sufrir obesidad o ser sedentario. Entonces hay que poner las cosas un poco en perspectiva. Creo que intento explicarlo todo. Cualquier cosa, mirar en mis stories, o sea, en mi Instagram, que tengo mucha información sobre la menopausia. Escuchad el podcast anterior y cualquier cosita extra me decís. Acordaos, porfi, de valorar mi podcast en Spotify y en Apple Podcast con estrellitas y recomendarlo a mucha gente. Un besito muy muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.